Versículo 47 de Lucas 22. Voy a leer con ustedes estos versículos. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Bien, hay algunas cosas interesantes, curiosas en este pasaje. Podemos ver, por ejemplo, empezando del versículo 47, que mientras él aún hablaba, ¿verdad?, después de terminar la oración, y dice que vino una turba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Es interesante. O sea, bueno, la pregunta es, qué ironía, no es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el traidor era uno de los 12? Quizás la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, sabemos, ¿no?, que estaba profetizado que alguien le iba a traicionar, pero yo creo que todas las personas tienen libre albedrío. Quizás en algún momento pudo haber sido Judas, pudo haber sido cualquiera. Creo, pero eso solamente lo vamos a saber preguntándole al Señor, ¿no? Pero era uno de los 12. Miren, Judas fue escogido junto con los 12 después de una noche de oración, ¿no? Si vamos un poquito atrás aquí en el Evangelio de Lucas, usted puede ver en el capítulo 6, el versículo 12, que Jesús dice, le voy a leer, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que quiere decir, la palabra quiere decir enviados. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Bueno, interesante. Bueno, Jesús no se equivoca, ¿verdad? Lo que yo pienso es que cada persona tiene libre albedrío, ¿no?, en la vida. Judas, no sé, yo sí creo que él se descuidó. Es el único no es el único que tiene defectos, no es el único que fue reprendido por el Señor, pero sí es el único, creo, en todo lo que conozco, ¿no?, de la historia del caminar de Jesús con sus discípulos, el único que nunca confesó su pecado y seguía. Miren, en el capítulo 12 de Juan, ¿no?, en el Evangelio de Juan, ahí nos aclara un poco acerca de qué problema, digamos, tenía Judas. Ahí en el capítulo 12, cuando María, ¿verdad?, toma una libra de perfume de nardo puro y unge los pies de Jesús, Judas tiene una expresión
y también Juan habla algo de él en este caso. Miren, vamos a leer un poquito, simplemente para entender este punto, ¿no?, del traidor, cómo un escogido del Señor llega a traicionarle. Dice versículo 3 del capítulo 12 de Juan: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Costaba 300 denarios, o sea, 300, casi un año de trabajo. Realmente era un valor grande que tenía este perfume. 300 días de trabajo, casi un año. Dice el versículo siguiente, aclarando la cosa, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, perdón, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Entonces, aquí hay un detalle que me parece que no debe quedar ajeno a nuestro conocimiento, ya que estamos hablando de Judas. El detalle es que él era ladrón, dice aquí, sustraía de la bolsa de lo que se echaba en ella, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que quizás el robar alguna vez, el robar ocasionalmente, o el robar incluso bastantes veces como Judas, no es tan grave, ¿verdad? O sea, es grave, es pecado, ¿no? Pero, ¿cuál es el mayor pecado? El mayor pecado es nunca haberlo confesado, seguir haciéndolo, ¿no? Seguir haciéndolo y o sea, imagínense, este es el cuadro, ¿verdad? Jesús enseñando a los 12 apóstoles, sus discípulos, sus alumnos, pero uno de ellos con un problema en su corazón que yo pienso que le impedía recibir como los demás las enseñanzas de Jesús. Una persona que escucha las enseñanzas y está en pecado y no quiere dejarlo y sabe que ese pecado está perjudicando, nunca va a escuchar las enseñanzas de una manera que lo tome bien. Nunca va a tomar bien esas enseñanzas. Siempre la persona que peca, ¿no?, que está en contra de otro, siempre está buscando quizá un pretexto, ¿no?, para justificar su falta. Amén. Miren, hermanos, la gente cambia, ¿no? Él fue elegido, pero le fue dada la bolsa del dinero. Cierto que el manejo del dinero puede ser una tentación muy fuerte. Muchas personas no saben manejar el dinero, ¿verdad? Y este pequeño asunto se fue ocultando, estuvo en las tinieblas todo ese tiempo, y todo lo que está en las tinieblas le lleva a la persona a las tinieblas. Amén. Y me imagino que para nosotros esto también tiene que ser un motivo de reflexión. Porque la persona, por más que empieza bien, porque yo sí creo que él empezó bien junto con los 12, Jesús pasó la noche orando y eligió bien. Pero él dejó esto en su corazón. Y yo creo que para nosotros es muy importante entenderlo y no dejar que nada se instale en nuestro corazón, por pequeño que parezca, como un pequeño robo. Cualquier cosa que yo sé que está mal, pero le voy dejando. A veces hay una persona que me ha hecho un pequeño desaire
y como que me ha molestado esa persona. Si yo no lo confieso, si yo no lo trato, se puede convertir en un rencor, en una antipatía, y yo puedo empezar a tener actitudes tan tremendas en contra de esa persona, comenzando por un pequeño desaire que me haya hecho, una pequeña ofensa no perdonada. Así también empieza una tentación que no tratamos debidamente. Las cosas pueden empezar pequeñas y todos nosotros podemos tener esa tentación, la mentira, el robo. Y sabe, cuando empieza así pequeño y yo no quiero tratar con ello, ¿no? Porque gracias a Dios, Dios nos dio una manera de tratarlo. Y la manera de tratarlo es sacarlo a la luz, pedir perdón y arreglar. Y también arreglar absolutamente dentro del corazón. Amén. Entonces, si hay una persona que me molestó, empiezo a verla con, digamos, juzgándola, un poco chueco, queriendo quizá cobrármelas, y así, ¿no? Empezamos a buscar cualquier razón para justificar mi antipatía por esa persona, para justificar mi mal proceder, mi mal sentir por esa persona, y ese pecado se puede ir haciendo grande. Judas, mis queridos hermanos, siendo de los 12, lo traicionó a Jesús. Esta es una de las ironías tremendas que nos muestra la Biblia, y creo que ninguno de nosotros tiene que ignorarla, ¿verdad? Ahora, ya llega a una actitud de gran hipocresía, ¿verdad? Con un beso. Dice el versículo 48 que Jesús le dijo, Judas le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? A ver, entonces, hermanos, Jesús le confronta, es quizás la última oportunidad que él tenía para arrepentirse, pero incluso una persona que anda en pecado y anda ya haciendo mal las cosas, tiende a ocultar su pecado, a guardar las cosas, y aún como haciendo algo bueno, eso se puede convertir en un, podemos decir, o sea, es malo ya, ¿no? Ni las mejores cosas que hace una persona viviendo con un corazón en pecado, ni las mejores cosas son confiables. En este caso, él le dio un beso a Jesús, pero ese beso era la señal, ¿no?, de su traición. Y bueno, seguimos adelante. Entonces aquí yo creo que sí tenemos nosotros que tomar un buen recaudo. Y creo que es el momento de que nosotros debíamos de examinar nuestro corazón en todas esas cosas que son detalles que quizás nos parecen no importantes, pero que sí deben salir a luz, sí deben ser tratados debidamente. Nosotros no somos seres perfectos, que no tenemos esas tentaciones, que no cometemos esos errores. Somos seres imperfectos. Pero tenemos el recurso maravilloso de la oración, el recurso maravilloso de poder arrepentirnos. Para eso murió Jesucristo. Para que nosotros nos podamos arrepentir a su tiempo y no ser, no cargar con el juicio sobre ese pecado. Pero el arrepentirnos no es una opción, es una obligación. Bien, dice el versículo 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Los que han estado atendiendo anteriormente, cuando Jesús habló lo de la espada, ellos le dijeron, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Pero
al parecer no habían aprendido. Miren, ya después, hombres que después de 3 años y medio de enseñanza, 3 años y medio de discipulado con el propio Jesús, todavía estaban queriendo, no habían entendido la enseñanza de Jesús. Amén. Heriremos a espada, dice. Nos defenderemos con las armas. Jesús tuvo varias veces, en algunas ocasiones, por ejemplo, yo me acuerdo una que está en el capítulo 9 de esta de Lucas, donde Jesús les enseñó acerca del tema. Era cuando ellos estaban yendo hacia Jerusalén en su última Pascua. Está en el capítulo 9, si quiere leer conmigo, del versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Como ustedes saben, para venirse desde Galilea hasta Judea y para llegar a Jerusalén, ellos tenían que pasar por una región llamada Samaria, donde los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Entonces, pero Jesús, él quería salvar a los samaritanos, ¿verdad? Entonces envió personas para hacer preparativos, dice el versículo 53, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ah, no, este es judío, este es de los enemigos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Miren los apóstoles, los discípulos. Y esto es, bueno, unos días antes de su muerte, después de como 3 años de andar con Jesús. Entonces, volviéndose, dice el versículo siguiente, versículo 55, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ellos estaban diciendo, Señor, ¿quieres que mandemos y que venga fuego del cielo? Hermanos, como lo hizo Elías, ¿verdad? Aquí en Lucas 9 dice cómo, ¿se acuerdan de lo que sucedió? ¿No? Está esta escritura está en la segunda de Reyes, al comenzar el libro de Reyes, en el capítulo 1, cuando Acab, ¿no? A causa de la sequía, recuerden la historia, ¿no? Elías le había dicho a Acab, no va a llover, porque Acab era un rey malvadísimo. Y le dije, y después de 3 años, en 3 años de sequía, hay realmente serias cosas, ¿no? Me imagino que muchos estaban muriendo de hambre, el rey estaba mal. Entonces, con toda esa situación, el rey envía. Miren, aquí dice, capítulo 1, versículo 5. Lea conmigo unos cuantos versículos, solo para entender lo que estaban diciendo estos, ¿no? Porque ellos se acordaron pues del Antiguo Testamento, como algunas veces nosotros nos acordamos de la palabra, pero a veces la usamos tan mal como ellos. Dice, cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? ¿No? El rey estaba enfermo, iba a morir. No era Acab, era el hijo de Acab, llamado Josías. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos a su rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás y de cierto morirás. ¿Verdad? O sea, el rey en vez de ir a buscar a Dios, que era el Dios de ellos, de su pueblo, habían ido a consultar a un ídolo llamado Baal Zebub, que era el Dios de Ecrón, ¿no? Una ciudad filistea. Entonces, versículo 7 dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos dijeron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita.
Luego envió él, el rey, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el varón le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ok, sí pasó una cuestión así. Aquí podemos ver que Dios sí juzga. Me imagino que este capitán fue con una mala intención y con 50 hombres a prender a Elías, para que Elías, para capturarlo, ¿verdad? Porque según el rey, Elías le había dado una mala profecía de que iba a morir. Y aquí, pues ya no quiero entrar mucho en esto, pero lo que quiero sacar de aquí es que en este pasaje que habíamos visto de Lucas 9, versículo 54, se lo voy a volver a leer. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Amén. Porque cuando ellos estaban yendo a Jerusalén, teniendo que pasar por Samaria, no lo quisieron recibir, los rechazaron. Y ellos dijeron: bueno, como nos están rechazando, que venga fuego del cielo contra ellos. Pero la situación, para empezar, era muy diferente. Era muy diferente. Aquí ellos podían, como seguramente hicieron, darse la vuelta y seguir hacia Jerusalén. Pero Jacobo y Juan eran hombres, inicialmente eran hombres muy impulsivos, ¿no? Le llamaban Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Después Juan se hizo uno de los hombres más mansos que había sobre la tierra, pero en este momento ellos eran así y ya habían estado 3 años, prácticamente un poco más de 3 años con Jesús, aproximadamente. Y aquí Jesús les tiene que decir: ustedes no saben de qué espíritu ustedes son, porque yo no he venido aquí para perder las almas, para matar, para hacer. No, yo he venido para salvar, yo he venido a dar mi vida. Amén. Entonces, aquí podemos decir podríamos decir que una aplicación que es importante para nosotros los que estamos estudiando la Biblia y conocemos la Biblia. Es posible usar la Biblia de una mala manera. ¿Cuándo? Cuando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no estamos bien. Ellos estarían airados, enojados, no sé. Pero imagínense si ellos tienen el poder de hacer salir fuego del cielo a cada persona que se oponga. Imagínense si hoy en día a cada persona que no quiere recibir a Cristo tendríamos el poder de echarle fuego del cielo. Gracias a Dios que Dios no nos da tanto poder, gracias a Dios que Dios no nos da tantos recursos, porque el mayor poder y la mayor cantidad de recursos son más nocivos cuando las personas no tienen en su corazón, no están bien. No están bien en su corazón, no les conviene tener muchas cosas. A veces Dios no da las cosas por varias razones. Puede ser porque aquellas cosas, esos recursos que Dios le da, a algunas personas las puede perder mismo. Otros porque ellos pueden hacer un mal uso, como en este caso. Ellos querían poder del cielo para que enviar fuego del cielo. Dios hizo caer fuego del cielo a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, como un juicio. Cuando Dios juzga, mis queridos hermanos, cuando Dios envía juicio, es cuando ya no hay más, cuando ya las personas han tenido sus oportunidades y no han querido. Y la permanencia, como de Sodoma y Gomorra, como los juicios que han habido en la Escritura, eso iba a ser nocivo para la humanidad entera. Iba a atentar contra el propio plan de Dios. Dios no envía juicio así nomás.
Dios agota todo lo que Él, sin violar nuestro libre albedrío, puede hacer. Otra vez, Dios agota todos los recursos y Él sabe cuáles son los mejores, de tal manera que Él hace todo lo posible sin violar nuestro libre albedrío para que nosotros cambiemos y para que aquellas personas que están haciendo daño en serio, cambien. Y Dios es paciente. Y el juicio de Dios no viene así nomás. Aquí en este momento miramos la inmadurez de los apóstoles. Heriremos a espada. Y miren, dice que uno de ellos, versículo 50, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sabemos quién es, ¿verdad? O sea, aquí en este lugar donde está, dice que viene como a cortar la cabeza, ¿no? Como a defendiéndose este Pedro. Y quería ver esto que tengo aquí anotado, que esto es una evidencia, mis queridos hermanos, de su inmadurez. Y como les digo, habían pasado 3 años y medio. Tristemente, es muy triste, y a veces los pastores estamos preocupados, ¿verdad? Porque hay gente que están varios años, supuestamente, en el camino del Señor, aprendiendo las cosas, pero siguen viviendo igual que antes. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estos hombres después cambiaron. Y hasta que Jesús se fue, o sea, si Jesús no hubiera visto a sus discípulos con fe, Él, me imagino, se hubiera ido muy decepcionado. Él hubiera ascendido al cielo diciendo, no hay caso, no tiene caso, estos mis discípulos no quieren aprender, no quieren cambiar. Pero Dios sabía, y es la fe la que le hace seguir adelante. Es más, en las últimas palabras, aquí en Lucas, lo vamos a llegar a ver, en el capítulo 24, les dice lo siguiente, sígame por favor. El versículo 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Mire, hermano, imagínense la clase de testigos que Jesús estaba enviando. Pero el versículo siguiente, versículo 49, dice lo siguiente. He aquí, les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ok? Así, o sea, les dice, ustedes van a ir, ¿no? En Marcos capítulo 16 dice, id y predicad el evangelio. Pero aquí les dice, ustedes van a ir, ustedes son testigos, pero no vayan ahora. No están preparados. Ahora ustedes no lo van a hacer bien, ¿no? Capaz que quieren que descienda fuego del cielo cuando ustedes sean rechazados. Miren, y Jesús dice, quédense en Jerusalén. Quédense en la ciudad hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Empezando el libro de los Hechos, que es el segundo libro que escribe Lucas, dice, ¿no? En el comienzo del libro, bien, lo voy a leer. En el primer tratado dice, oh Teófilo, que el libro de los Hechos y Lucas son unas cartas a un Teófilo. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Es un resumen de Lucas. A quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en 3 años y medio aproximadamente se calcula, ellos habían escuchado muchas enseñanzas, pero parece que no habían sido suficientes, porque después de morir en la cruz y resucitar, dice, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él siguió enseñando. Ahora había una diferencia en los apóstoles en este momento. Una de las diferencias es que, si ustedes leen en Juan capítulo 20-21, Él sopla y les dice, recibid el Espíritu. Al parecer, cuando ellos recibieron el Espíritu, ¿no?, como la vida nueva, ellos, mis queridos hermanos, tenían mayor posibilidad de entender las enseñanzas. Por eso Él siguió las enseñanzas, porque dijo, miren, podemos ver si hasta aquí ellos están así, de esta manera, ¿no?, que quieren sacar sus espadas, están queriendo, cuando no es a lo que yo he venido, no es a lo que los estoy enviando. Entonces dice en el versículo 3 que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Dice el siguiente versículo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿no?, que es congruente con lo que hemos leído en los últimos versículos de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces, ellos tendrían que esperar hasta recibir y ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Porque les dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ni siquiera eso habían entendido, ¿verdad? Ellos seguían con el concepto judío del reino, ¿no?, un concepto de reino terrenal. Y Jesús les había hablado, si usted lea los evangelios, todo el tiempo acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y les dijo, dice el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dije, yo ya no quiero no quiero discutir cualquier cosa con usted, no tengo tiempo, seguramente les diría, ¿no? Eso ya es según Juan Carlos. Pero dice el versículo 8, recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos iban a recibir, no sé si está bien realmente traducida la palabra poder, que es la palabra dunamis, que yo tengo, son muchas las acepciones de esa palabra, pero no solamente ellos iban a recibir poder habían recibido, por ejemplo, cuando Jesús les había enviado y a sanar y a echar fuera demonios, y lo habían hecho. No es un poder de ese tipo, es un poder distinto, es un poder santificador, es un poder transformador. Y obviamente no solamente tenemos que tener ese poder transformador en el espíritu, sino también nuestra mente debe cambiar, ¿no? Ese es el proceso de madurez de los cristianos. Pero aquí iban a ser investidos de poder de lo alto para predicar, ¿no?, para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y después de eso, en el versículo 9, empieza la ascensión, dice, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Hechos 2:1 dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándosele sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen, ¿no? Incluso el Espíritu les dio nuevas lenguas, de tal manera que los extranjeros que estaban en Jerusalén los oían hablar, dice más adelante, en sus propias lenguas. Amén. A partir de ahí, ellos ya no fueron los mismos. Amén. Ellos ya no fueron los mismos. Este Pedro, que fue el que sacó la espada y le cortó, después de esta experiencia, inmediatamente él tomó la voz y él predicó ahí y habló, y los judíos que estaban escuchando no solamente oyeron las palabras de Pedro, sino el Espíritu Santo se daba, ¿verdad? Nosotros, la Biblia dice que somos ministros competentes, dice, no solo de la letra, sino del Espíritu. Vino tal convicción de pecado que después de esa predicación que está ahí en el capítulo 2 de Hechos, ellos dijeron, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón, porque ellos habían sido, ahí Pedro les acusa, les dice, ustedes han matado al justo. Y luego él les dice, bueno, arrepiéntense y bautícense. Y en ese día se bautizaron, dice, como 3,000 personas. Usted puede leer más adelante. A lo que voy en este momento es que es interesante que era muy lenta la transformación de los apóstoles hasta este tiempo. Y es indispensable el vivir llenándonos del Espíritu Santo. Es indispensable que el Espíritu Santo esté trabajando dentro de nosotros. Hemos hablado un poco el domingo pasado acerca de la palabra de Jesús que dijo, os conviene que yo me vaya. Y habíamos definido que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Se fue el Dios con nosotros y envió al Dios con nosotros. ¿Amén? Entonces ahora es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que darle lugar, porque es posible vivir, como decía Juan en Juan 15, permaneciendo en Él o no permaneciendo en Él. Porque ahí dice Jesús, a los que permanecen en mí, Dios los va a limpiar para que lleven más fruto. Y a los que no permanecen, dice, se van a secar. O sea, en la salvación, el nuevo nacimiento, es una puerta abierta para que nosotros podamos crecer en Cristo. Pero para crecer en Cristo, nosotros debemos voluntariamente dar lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo obviamente se va a encargar de la transformación de nosotros. Nosotros seremos transformados si le damos lugar. Porque hay muchos que no le dan lugar. Y han sido salvos. Usted puede leerlas, por ejemplo, inferir en la Escritura la condición de los corintios. Los corintios eran salvos. Al empezar la carta, les habla como hermanos en Cristo. Pero las cosas que hacían los corintios no corresponden a la manera de ser de un cristiano. Y luego, y ahí en el capítulo 3 le dice, ustedes son niños en Cristo, son carnales. Siguen peleándose, siguen con las divisiones. Y yo no puedo ni siquiera podía darles un alimento espiritual. Les tengo que dar leche y no alimento sólido. Pero las cosas de Dios, las cosas importantes, las cosas que nos hacen crecer, que son cosas del Espíritu, dice en el capítulo 2 de Corintios, se reciben espiritualmente, se disciernen espiritualmente. Ustedes tienen que estar. Miren, aquí hay dos. Por ejemplo,
dos tipos de creyentes. El tipo Judas, que era un creyente que sigue con su vida oculta, que era ladrón y nunca se arrepintió. Y ese pequeño pecado, si se puede llamar así, tomó todo su ser porque él permaneció en las tinieblas. Pero los otros eran también muy defectuosos, como podemos ver hasta aquí. Pero ellos eran sinceros. Ellos creyeron a Jesús y pudieron ser moldeados. Y esa es la misma situación con la que estamos viviendo nosotros. Mis queridos hermanos, nosotros podemos ser transformados. No importa cuántos defectos hayamos tenido desde el comienzo. Yo me acuerdo mi vida cristiana. Al comenzar, cuántas cosas tenían que ser tratadas en mi vida. Pero sí estoy seguro que mi corazón le pertenecía al Señor, que yo deseaba. Y esa es la buena actitud que le permite al Espíritu Santo ir transformándonos. Yo sé que me falta mucho, estoy seguro que me falta todavía mucho. Y deseo cada vez más colaborar con el Espíritu Santo. Ese es el deseo grande. Ellos todavía querían luchar a espada después de esos 3 años. Pero después de que Jesús murió, resucitó, estuvo 40 días con ellos, recibieron el Espíritu Santo, les siguió enseñando y después les dijo, ahora no solamente ustedes necesitan el Espíritu Santo y ya están entendiendo, pero todavía no están preparados, váyanse a Jerusalén y serán investidos de ese poder. No sé si la palabra, yo creo que está mal traducida. Es poder, pero es un poder más diferente. Es un poder que tiene sobre todo, un poder transformador. Y bueno, y ellos cambiaron y ellos realmente hicieron la obra del Señor. Amén. Estaban mis hermanos exasperando. Miren la respuesta de Jesús, el versículo 51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. ¿Y qué hizo? Tocando, dice, su oreja del siervo del sumo sacerdote, le sanó. Amén. Así es como unos versículos atrás, ¿verdad? Cuando Jesús les dice que ahora sí tenían que llevar la alforja, la bolsa, tenían que prepararse, ahora sí, para vivir dificultades. Antes podían haber ido, ¿no?, sin llevarse nada y ellos iban a ser atendidos, pero ahora y les dijo, vendan y compren la espada. Recuerden la enseñanza anterior, ¿no?, hace 2 enseñanzas. Y él dijo, dice, versículo 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Miren, la misma palabra, basta. Aquí en el 51, basta ya, dejad. Ustedes siguen inmaduros, siguen poniendo las cosas fuera de contexto. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Aquí termina con estos 2 versículos, el 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, ¿no? Primero les dijo a sus discípulos, dejen ya, sanó a Malco. Y luego dice, Jesús les dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mis queridos hermanos, las tinieblas son el problema. Nosotros tenemos, dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de un dominio de las tinieblas en el cual están muchas personas en este mundo, al reino de la luz,
a un dominio de Dios en nuestras vidas, un dominio que tiene que ser voluntario, porque Dios nunca domina, podemos decir, nunca domina manipulando. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas y eso es el reino de Dios, pero Él quiere que nosotros voluntariamente lo recibamos, lo aceptemos. Pero miren, aquí dice los escribas y los fariseos y los sacerdotes que lo estaban acusando y que lo llevaron a la muerte, no lo arrestaron en el día, lo arrestaron en la noche. Es en la noche donde las tinieblas se sienten más cómodas, ¿verdad? Cuando una persona peca, no quiere ser visto. Cuando una persona hace lo malo, no quiere, no. Lo que quiere hacer es esconder, como lo que hizo Judas. Y las tinieblas, mis hermanos, acarrean más tinieblas. Miren lo que dice en Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. El asunto es que los otros apóstoles, con tantos defectos, pero vivían en la luz, ellos eran sinceros. El problema de Judas es que tenía las cosas escondidas y no sacaba luz y nunca pudo arrepentirse. Mire, en 1 de Juan está la solución. En nuestro famoso versículo, 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos entender esto. Y miren los versículos precedentes. Miren los versículos precedentes desde el versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar en luz no significa ser un super santo. Estar en luz es ser sincero, confesar, pedir perdón, arrepentirme. Por eso dice el versículo 8, estamos en 1 de Juan 1, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es decir que no tengo pecado? Es esconderlo, pues. Amén. Nos engañamos, pensamos que nadie lo ve, Dios se lo ve. Y eso está haciendo lo que hizo con Judas. De nosotros a veces unos detractores de Dios mismo. ¿Cuánta gente empezó bien y después está muy mal? Por eso el versículo 9, el 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos engañados, en mentira, en tinieblas. El versículo siguiente dice: pero si confesamos nuestros pecados, exteriorizamos, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gran bendición de la cruz. Amén. Hermanos, no somos perfectos, tenemos errores, pero nosotros necesitamos reconocer nuestros errores, tratar nuestros errores a la luz de Dios y muchas veces a la luz de las personas. Y si tenemos alguien que nos ofendió, si tenemos esas cosas que pretenden quedarse adentro en la oscuridad, deben ser puestas a la luz, especialmente delante de Dios, como les digo, porque, y claro, obviamente tenemos que querer dejar eso. Entonces ponerlo ahí y decirle: Señor, ayúdame, trabaja conmigo, como trabajaste con Pedro, con todos los demás apóstoles. Hermanos, Judas robaba escondido. Habló con los principales sacerdotes escondido. Y aún de noche fue. Son imágenes que nos muestran que estaba en tinieblas. Él vivía en tinieblas. Y cuando las cosas se hacen en tinieblas, suceden las cosas malas. Pero nosotros somos hijos de la luz. Y nosotros,
como los apóstoles, podemos empezar llenos de defectos, pero debemos de trabajar con Dios, presentarle al Señor nuestras faltas, nuestra vida. Bien, hasta aquí llegamos con el estudio de esta noche. Espero que Dios los bendiga con esta palabra y nosotros trabajemos en las cosas escondidas, en las cosas que están en tinieblas, en aquellas cosas que nosotros sabemos que deben ser tratadas. Debemos de tomar acción. Gracias por escucharme, gracias por estar allí. Cuánto deseo que todos estemos en ese crecimiento como los apóstoles del Señor, podamos ser realmente testigos. Que venga el Espíritu Santo y nos lleve y seamos esa clase valiosa de testigos de Dios y no como Judas.